¿Cómo están? Les saluda Meme García y les doy la bienvenida al episodio 4 de esta primer temporada del podcast El Desmaquillaje, el podcast acerca de maquillaje artístico, donde desmaquillamos temas que nos acontecen para dejarlos al natural, aunque puedan ser incómodos. En este cuarto episodio hablaremos sobre lo que para mí fue necesario desbloquear para poder liderar un gran proyecto. Mis primeros 13 años como maquillista viví peleada con el hecho de dedicarme al maquillaje, porque yo siempre sentí que esta actividad se había robado mi oportunidad de dedicarme a mi carrera, la actuación. Ya les he mencionado que fui mamá muy joven, justo cumplí 18 y tuve a mi hijo, por lo que para mí fue muy necesario el generar ingresos para poder traerlos a casa y ayudar con los gastos desde muy pequeña. Así que olvídense que yo fuese de esas alumnas que iban a viajes escolares o que pudieran irse de intercambio, porque pues primero lo primero, había prioridades, había que trabajar. Por eso, cuando pude ver esa pequeña rendijita, un halo de luz en el que yo podía generar dinero con el maquillaje, yo pensé, perfecto. Lo que yo no me esperaba, debo ser sincera, era que a la vuelta de un par de años, todo el mundo me hablaría para maquillar, pero no para actuar. Desde ahí fue que yo le tomé un amor, odio al maquillaje artístico, mismo que duraría 13 largos años. Gracias a este proyecto del que les hablaré el día de hoy fue que yo pude reconciliarme con el maquillaje artístico, porque la transformación con este proyecto fue tal que hubo hasta un cambio de paradigma con respecto al maquillaje, al modo que se ganó todo mi respeto. Tan es así que al momento en el que yo me vi en la necesidad de elegir entre el teatro, el arte circense o el maquillaje, decidí tomar el camino del maquillaje y heme aquí. Imaginemos juntos. A mí me tocó viajar a presentar una obra de teatro a otro estado. Llego a mis presentaciones como si nada y me dice el director, Meme, prepárate porque mañana que tenemos día de descanso entre función y función, a lo mejor vamos a México. Y yo, ¿cómo? Sí, me dice, lo que pasa es que me han llamado, me dice, para una ópera monumental y yo te recomendé como maquillista y yo, oye, espérate, o sea, voy llegando, voy saliendo de función y cómo que me voy mañana, ¿de qué trata la ópera? ¿Cuántos artistas? ¿Cuánto equipo necesito? Los materiales, no sé, Meme, tú te vienes mañana conmigo, hay que esperar nada más a que se comunique la productora. Al día siguiente ya estoy viajando junto con el director a Ciudad de México en un viaje express. Yo pensé que viajábamos a ver de qué iba, a que me platicaran. El caso es ese, ¿no? Que según yo apenas iba a presentarme para que me conocieran y yo, wow, o sea, viajar a Ciudad de México para que me conozcan personalmente, hasta me sentía importante. Pues señoras y señores, ¿qué creen? Resulta que yo ya estaba viajando de la mano del director, o sea, a su lado, porque ya íbamos a nuestra primer junta de producción. Para mí era una locura total que todo eso estuviera pasando. Entonces, luego así pasan las oportunidades, ¿eh? Quiero que sepan de la manera en que menos te las esperas. De hecho, la vida suele darte las cosas de la manera en las que menos te las esperas. Tal vez casi nunca nos las brinde como nosotros las pedimos, sino que van a ocurrir de la manera más random que te puedas imaginar. Bueno, pues esto fue algo totalmente random. Total, que llegamos a la salita de que era un estudio, es un estudio de canto de la productora. Nos sentamos, ¿no? Y Meme así como más chiquita de lo que ya era. Sí, ya medía 1,52, creo que medía como 1,20 en ese momento. Y yo así. Y se empiezan a presentar. Bueno, resulta que yo tenía de mi lado a una eminencia de la escenografía escénica, teatral, operística en México. Del otro lado tenía como compañero colega a el ingeniero de sonido que le mueve
el sonido, que le regula el sonido a bandas como Rolling Stones, a Björk, que por cierto en esas fechas se iba a presentar en México, o sea, y todos los colaboradores eran grandes eminencias del arte en México. Yo también ya traía mi background, ya traía mi experiencia, mi expertise, o sea, mi currículum, por supuesto, indudablemente ya lo traía, pero como quiera que sea, vivir en provincia te marca porque te marca. Entonces, para empezar, esa fue la primer creencia limitante que yo tenía puesta sobre mi cabeza. Y claro, era una gran creencia limitante porque, o sea, mientras yo estaba sentada en esa mesa con estos colegas, compañeros, yo no podía dejar de pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, digo, qué padrísimo, qué afortunada, qué bella noticia, qué locura, pero yo lo sentía demasiado bueno para ser verdad, ¿saben? Yo sentía, ¿por qué se traen a una maquillista de provincia cuando se encuentran en Ciudad de México, donde está la meca de los maquillistas? Y o sea, hay maquillistas de todo tipo en Ciudad de México para cine, para teatro, para óperas, para lo que se te ocurra. Y yo estoy aquí sentada, o sea, para irnos a resumidas cuentas, yo me sentía poca cosa para estar abordando un proyecto como ese. Y justo esa es la médula, esa es la médula de este episodio, esa transformación en la que me puse a trabajar para realmente sentir que era, creérmela, ¿no? Que era capaz de poder llevar a cabo algo como esto. Y es que, obviamente, como yo te digo, ya traía experiencia, yo ya había trabajado en producciones de mucho tipo, o sea, tanto en cine como en teatro, ópera, danza, todo tipo de producciones, ya había liderado equipos, o sea, ya estaba en el mood. Pero, por ejemplo, había liderado equipos de 4 personas, 5 incluyéndome. ¿Me explico? O sea, atendiendo a grupos pequeños y sin grandes requerimientos en cuanto a cambios, en cuanto a necesidades y a toda la gama de estilos que se iban a manejar dentro de la producción. Pero llega esta y me dice, no, pues meme, es que ya que estábamos en la junta, yo me entero, no, sí, pues es que lo que pasa es que van a ser como 160, 170 artistas en escena y todo el mundo tiene que salir maquillado, eh, todo el mundo tiene que salir caracterizado de egipcio. Para ese entonces, o sea, gente, yo todavía no sabía de qué se trataba la ópera. 160 artistas en escena, maquillados, y yo en mi mente así como sacando la raíz cuadrada, ¿no? Como el meme. Con 160 personas y van a maquillarse, Dios mío santo, ¿cuánta gente necesitamos? Si yo en Hermosillo para maquillar a un determinado número de personas necesito a un equipo, a un determinado número de equipo, entonces ¿cuánto equipo tengo que tener? No vamos a poder atender a 160 personas al mismo tiempo, entonces algunos los vamos a tener que tallerear, entonces Mi mente estaba pensando todo eso al mismo tiempo. Y ah, aparte de eso, o sea, de toda esta lucha de sacar números, de pensar cuánto material vamos a necesitar, ¿cómo voy a cotizar esto? Vamos a tener que ser mucha gente, un equipo grande, talleres, materiales, ¿cuántos materiales? Los diseños. De ahí terminamos ahora sí nuestra presentación respectiva, todos los colaboradores. Y señoras y señores, sí, esas eran las juntas, o sea, el hecho de haber asistido a Ciudad de México. El director ya estaba, él ya estaba porque la productora quería, era su estrella. Y gracias a que el director dijo, perfecto, pero yo quiero a Meme de maquillista, solo por eso, única y exclusivamente por ese motivo, fue que yo también fui para allá a presentarme ya teniendo ese trabajo como un hecho. Y gente, aquí fue mi primer momento, ajá. ¿Por qué? Como yo les decía, yo no venía de cero, o sea, yo aquí en Hermosillo ya, en Hermosillo, en otros estados también ya había hecho, ya había dirigido equipos, o sea, ya sabía lo que era ser una jefa de departamento, ya había sido jefa de departamento también en cine, o sea, no era ninguna novata, ya tenía 13 años como maquillista. Yo ya había colaborado con este director, puesto que este director vivió una temporada en Hermosillo, en una ópera mucho más pequeña, y ahí fue
que lo conocí, que pude darme cuenta lo que era trabajar con él. Considero que hicimos un muy buen match profesional. Me sentí muy cómoda trabajando con él. Supongo que él también conmigo, puesto que me llevó con él a esta gran producción. Ya con el tiempo él me platicaba, es que yo estaba tan apabullado como tú. Bueno, no usó esa palabra, yo le estoy poniendo, ¿verdad? Pero es que no recuerdo la palabra exacta que me dijo. Entonces yo sabía lo que era trabajar contigo, me dice, pero no sabía lo que era trabajar con nadie más, con ninguno más de los que estaban ahí. Entonces eso a él le inspiraba confianza, le daba un cierto confort. Y eso a mí me dijo, claro, qué importante es cuando estamos trabajando con otros artistas, que estamos colaborando como creadores, como creativos, el poder generar una confianza en tus clientes, que tus clientes se sientan cobijados por tu trato, por tu trabajo, por tu entrega. Y si no hubiera tenido la oportunidad de colaborar con él previamente en una ópera y luego en esta obra de teatro que él también dirigió con la que me fui a presentar a Guadalajara, tal vez esto no hubiera ocurrido. Es más, no hubiera ocurrido. Eso a él le dio como el impulso Y la iniciativa de solicitarme como la jefa de departamento de esta ópera monumental. A partir de ahí yo comprendí esa importancia de brindarle un confort a tus clientes, claro, sin que se pasen contigo. Pero a mí me gusta de alguna manera apapachar a todos estos clientes repetitivos que siguen buscándome para atenderles. A mí me gusta dar el trato que me gusta recibir. Y eso ha hecho que varios clientes me sigan llamando año con año y varias veces en el año. Entonces, ese fue mi primer momento, ajá, cuando supe de la boca del director que él sentía como un poco también esa incertidumbre y quiso llevarme con él para poder sentir un poco de alivio, de confianza, de saber que estaba con él alguien que ya le había respondido de la mejor manera. Pero bueno, Meme, ¿por qué este proyecto fue tan importante para ti? Me gusta cómo me autoentrevisto, ¿ven? Bueno. Este proyecto fue muy importante para mí porque de entrada, este fue el proyecto que en su momento coticé más alto, el más alto de todos. Para empezar, era un grupo de maquillistas y peinadores de 13 personas y con un coro de más de 100 cantantes que ellos tenían la responsabilidad de automaquillarse. Aparte era caracterizarse de egipcios, no era cualquier cosa, y la mayoría de ellos jamás se habían maquillado de ese estilo de maquillaje. Entonces, esto aunado a que la ópera era en el centro del país y que yo no contaba con un equipo de maquillistas, dije yo, ¿cómo lo resuelvo? ¿Y saben cómo lo resolví? Juntando a alumnos que ya les había impartido taller tanto de manera presencial como de manera online. De hecho, para mí eso fue excelente porque dije, claro, o sea, le estoy brindando a mi alumno una experiencia 360. ¿Por qué? Porque no es solamente ven y aprende técnica, sino ven y ponlo en el campo de juego, ven y llévate la experiencia laboral. Y eso para mí fue uno de los grandes, fue un gran logro para mí el poder hacer eso, el poder incluir a mis alumnos. Entonces, fíjate, un grupo de 13 personas entre maquillistas, peinadores, talleres para más de 100 personas y aparte de todos los artistas que atendíamos ya de manera personal, que eran los cantantes ya solistas. Fue un trabajal, nos llevó un mes de preparación para una sola función entre talleres para los cantantes del coro, talleres entre la gente de mi equipo, o sea, toda la preparación, no, 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 o sea, grabación de tutoriales. Esto fue algo que también sucedió, que me encantó y que aparte fue algo que me agradeció mucho la producción porque no se lo esperaban. Aquí fue como un gran detalle de mi parte. Yo dije, bueno, a lo mejor muchos ya ni siquiera se van a acordar después de haber tomado el taller, no se van a acordar cómo realizarse el maquillaje.
¿Y si les grabo tutoriales? Para ese entonces yo era cuando andaba con todo, con mis transmisiones en vivo, con los miércoles de live, que a muchos de ustedes les tocó compartir conmigo a través de ellos en Facebook. Bueno, pues yo ya traía como eso muy calientito, ¿no? Y yo, ay, pues les haré unos tutoriales, les grabo, me grabo aquí mismo en la cocina del Airbnb y se los edito, se los dejo bonito y que lo tengan de refuerzo. ¡Újule! Pues a partir de eso me gané el respeto de toda la producción, sino de las personas más importantes. Lo que te quiero decir es que a estas alturas seguro ya percibes que esto era un proyectazo. El día que yo pasé el presupuesto, me pasé toda la tarde sufriendo. Los números me daban altos. Nunca había pasado una cotización tan alta en mi vida. Yo veía la cotización y yo es que no puede ser. Esto es demasiado dinero, o sea, nunca en mi vida había pasado una cotización tan alta, o sea, yo me sentía morir, porque bueno, este es un mal que compartimos muchos artistas, tal vez no todos, tampoco quiero generalizar, pero sí hay una tendencia y por supuesto en los maquillistas artísticos la hay. El síndrome del impostor al momento de cobrar. Siempre hay un dejo como, uy, esto es demasiado alto, no me lo van a querer pagar, porque todo el mundo regatea el maquillaje artístico. Aquí en Sonora, hasta la fecha, todo el mundo lo regatea. Claro, cada vez es menos porque la gente que se acerca a mí, pues ya después de 20 años de estar maquillando, pues ya la gente sabe que soy una persona experimentada y que obviamente todos estos años de experiencia les van a ayudar a potenciar su trabajo, su producción y que obviamente eso tiene un precio. Y a todos los maquillistas artísticos nos regatean. De hecho, muchos colegas se quejan de eso todavía, de que hay personas que no pagan por su trabajo. Entonces, como que eso genera una cierta desmoralización en el artista. Así que yo me pasé, o sea, la cotización la hice en una hora. ¿No? Sacando los precios de los materiales, cuánto le iba a pagar a cada artista, a cada persona de mi equipo. Digamos que las siguientes 5 horas me la pasé dando vueltas en la sala, caminando de un lado a otro, yo pidiendo opinión, pidiendo consejos, porque me daba terror mandar ese presupuesto. Yo sentía que lo iban a sentir muy alto. A final de cuentas, ese presupuesto resultó ser bajo. Pude haber cobrado más, mucho más, pero aquí hay algo importante y este es el segundo momento. Ajá, lo que es alto en precio para ti no necesariamente va a ser alto en precio para los demás, porque cada quien percibe el valor a según su punto de partida, a según el lugar en el que se encuentre en la carrera de la vida profesional. Artista de provincia, acostumbrada a manejar presupuestos de provincia, de pronto te encuentras con una producción internacional para un festival internacional con puros artistas de la meca del país. Años después una productora me dijo, es que Meme, fácil pudiste haber cobrado el triple de lo que estabas cobrando. Y yo, bueno, novatada. Estaba muerta de miedo, muerta de miedo. Lo único que yo quería, o sea, con todo y que ya me habían aceptado el presupuesto, quiero decirte, yo lo único que quería era meterme debajo de la mesa a temblar yo sola. En lo único que podía pensar era en que no me sentía lo suficientemente capaz como para llevar a cabo la logística que este proyecto requería. Yo me preguntaba, ¿de dónde voy a sacar lo que necesito? Porque, gente, no todo se trata de talento. De hecho, la mayoría de las cosas no tiene que ver con talento. Digo, si es un concurso, claro, ahí sí es todo es talento, entre otras cosas. Pero ya estar en el campo laboral va de muchas cosas más. Y justo este fue el punto de quiebre que debí trascender para poder hacerme cargo del proyecto, del equipo, de toda la producción y sobre todo hacerme cargo de mí. Cada persona nace con una familia, con un nivel socioeconómico, político, cultural, religioso determinado. Estos factores determinarán el entorno de cada una de las personas, además de sus oportunidades en la vida. Yo provengo de un entorno donde nunca
se promovía la autoestima. Al contrario, tuve una infancia donde esta fue bastante pisoteada. No voy a entrar en detalles, pero sí te quiero decir que yo crecí con escasas, por no decir nulas, herramientas emocionales. Yo solía buscar la validación en los demás y eso era porque yo no confiaba para nada en mí misma, no confiaba en mis fortalezas. Es más, ni siquiera sabía cuáles eran. Yo sentía que por más que me proponía cosas, no era capaz de lograrlas porque no tenía fuerza de voluntad. Hasta tuve muchos problemas alimenticios de pequeña porque era la manera que yo tenía para fugar todos los problemas familiares por los que me tocó atravesar. Es difícil exponer esto aquí, de hecho esto es como un acto de desmaquillaje puro. Es incómodo para mí hablar de esto, pero es bien importante también mostrar un poco más que solo la punta del iceberg, porque es lo que ustedes ven, es lo que nosotros vemos cuando podemos percibir el éxito en alguien a quien vemos pues haciendo lo que le gusta, lo que ama, pero no vemos todo lo que hay debajo, ¿no? Entonces, ya ahorita ya te hablé de todo lo fabuloso, de todo lo maravilloso, de la oportunidad, del reto, pero cuando tienes un background que no apoya esa versión que necesitas ser para afrontar lo que se te está presentando, es difícil, es difícil. Y de eso se trata este episodio, de hablar de esta línea, de esta serie de pensamientos, de emociones que se tuvieron que atravesar para poder llegar a un punto más alto. Esta versión de mí de la que estoy compartiendo existió hace mucho tiempo. Esta antigua versión se fue deslavando hasta la versión que está aquí frente a ustedes, siendo aquí y ahora. No está de más mencionar que esto no lo comento por decir, ay, cómo sufro la vida. No, 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 para nada. De hecho, yo considero y agradezco todos los días mi vida, porque considero que tengo una gran vida y me considero privilegiada de tener opciones, de poder elegir. Todo esto que me tocó vivir en mi infancia son los cimientos en los que hoy me paro, en los que hoy me pongo de pie. Entonces lo que busco es ilustrar el punto de partida en el que yo me encontraba. ¿Cuál era el panorama de esa antigua versión de meme que se enfrentaba a este monstruo de proyecto? Y aquí fue donde comenzó el verdadero trabajo. Aquí fue el gran momento, ajá, el momento revelador para mí. Yo necesitaba sí o sí una nueva identidad. La esmeralda que estaba haciendo en esos momentos era demasiado pequeña para lo que se me requería. No era nada más el talento, era la seguridad para mantenerme al frente de un grupo, ¿sí? Mantenerme al frente de unos colegas consagrados, elevar mi voz, seguridad al proponer, vender mis ideas, enseñarle a personas más grandes, más chicas que yo. Todo esto no podía venir de la meme chiquita de mi antigua versión, preocupada por las expectativas y la validación de los demás. Requería sí o sí alguien capaz de defender sus ideas, de defender su propuesta, de vender su propuesta. Obviamente, como una mujer emprendedora, yo ya estaba consciente de que muchas de mis inseguridades provenían de una mala autoestima, de un trabajo profundo con ella, con el merecimiento, por ejemplo, a la hora de cobrar. Todos los artistas, bueno, no todos, pero sí muchos cojeamos de la misma pata, como dice el dicho. Al momento de cobrar, muchas veces el artista entra en conflicto porque siempre está pensando, ay, es que a lo mejor se le hace muy caro y no me va a querer contratar. Vaya, puro merecimiento es ese. ¿Qué concepto tenemos de nuestro propio merecimiento? Y obviamente todas las inseguridades pues provienen de un mal refuerzo en la autoconfianza. Entonces, para mí en ese momento fue muy claro ver que era necesario reforzar mi autoestima, mi autoconfianza y mi merecimiento.
este proyecto me traía este regalo, me lo traía y era muy evidente para mí, oye, ¿sabes qué? Enfrenta estas tres cosas que se te están mostrando para que pueda presentarse ante el proyecto y ante los colegas una versión más poderosa de Meme, de Esmeralda. Entonces me armé de valor y empecé a trabajar mucho con meditaciones, con visualizaciones. También para ese entonces yo ya empezaba a ir a terapia, ya empezaba a consumir contenidos que fueran propositivos para todo lo que yo estaba haciendo, ya trabajaba con mentorías de emprendimiento. Entonces, la verdad es que yo ya contaba con una cajita de herramientas a las que podía acudir en esos momentos de quiebre. Entonces, ahorita a la distancia, para no hacer muy largo el cuento de cómo lo descubrí y todo esto, más que nada te quiero compartir estos tres puntos: la autoestima, la autoconfianza y el merecimiento. La autoestima es aquello que nos dicta cómo es que nos vamos a mover en nuestro entorno, desde qué lugar nos vamos a posicionar, nos vamos a mirar a nosotros mismos en relación con el otro, en relación con el mundo, la valía que yo me doy, lo que yo considero que valgo. ¿Dónde podemos evidenciar qué tan buena o qué no tan buena es nuestra autoestima? Pues en las elecciones que hacemos, en las oportunidades que nos damos o que dejamos ir, en las relaciones que tenemos de cualquier tipo y en los proyectos que nos animamos a emprender. Entre más grandes sean esos proyectos a los que nosotros decimos sí, voy, pues requiere que tengamos una buena inyección de autoestima en nuestras vidas, en nuestro día a día. Ahora, la autoconfianza. La autoconfianza tiene que ver con si creemos o no que somos capaces de lograr un objetivo, versus la autoestima, que esta tiene más que ver con la evaluación que nos damos como individuos, ¿sale? La autoconfianza se basa en la imagen que hemos ido construyendo desde niños a según las experiencias que vivimos. Yo les decía hace un momento, cuando yo era jovencita, yo tuve muchos problemas con la comida por las situaciones que me tocaban vivir. Yo desfogaba toda esa frustración y toda esa situación en la comida, y eso hizo que yo empezara a desconfiar de mí porque yo sentía que era una persona que no tenía autocontrol. Siempre que yo me decía, lo voy a hacer, lo voy a lograr, a la vuelta de cambios yo ya estaba repitiendo las mismas conductas. ¿Y qué sucedió cuando crecí? Que me volví adulta. Mi autoconfianza era nula porque yo decía, no, es que todo lo que yo me propongo nunca lo cumplo. Entonces, esa imagen la fui construyendo. Y aquí hay algo muy importante, tanto para la autoestima como para la autoconfianza. Obviamente, las personas responsables de ayudarnos a construir una buena autoestima, un buen concepto de nosotros mismos, pues son nuestros familiares cercanos, el núcleo familiar cercano, y después de ellos tus maestros. Entonces, si de pequeño no recibimos un buen fortalecimiento en estos pilares, cuando crezcamos vamos a tener seguramente muchas deficiencias en esos aspectos. Pero cuando nosotros crecemos, las personas responsables de nosotros somos nosotros. Lo que ya no se alcanzó a hacer en nuestra infancia, nosotros ahora de grandes somos responsables de hacer algo por nosotros mismos. Somos responsables de trabajar en esas cosas que nos hizo falta reforzar para poder expandirnos más, para poder desarrollar todo este potencial que somos y que tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque es muy común que de adultos nosotros mismos estemos culpando a los demás por todo lo que somos y no somos. Entonces, yo cuando empiezo a escuchar a las personas que empiezan a culpar a sus padres, a sus hermanos, a sus parejas, yo huyo. Digo, no, esta persona todavía no se ha decidido a hacerse responsable de sí misma. Entonces, esto te lo comento también, o sea, con mucho respeto, con mucho cariño, porque sí hay que salir del victimismo para crecer de verdad. Para crecer de verdad hay que dejar de culpar a las demás personas. Y esto que te estoy diciendo es una gran noticia, porque quiere decir que estos superpoderes, les llamo yo, los podemos ir moldeando.
los podemos ir moldeando a según nuestra experiencia, a según los aprendizajes que vamos obteniendo de la vida y de la conciencia que nosotros pongamos en todo esto que somos. Por último, hablarte acerca del merecimiento. ¿El merecer qué es? Pues es sentirse digno para recibir lo que el universo tiene para dar, ¿vale? El sentimiento de no merecimiento es el no sentirnos capaces, el no ser suficientes, el sentir, pensar que no tenemos lo necesario para enfrentar determinada situación, para obtener lo que buscas de esta vida, ¿sí? Cuando nosotros nos entregamos a esos pensamientos del que no lo merezco, no lo valgo, pues entonces es cuando dejamos ir muchas oportunidades, es cuando dejamos ir relaciones, es cuando dejamos ir cosas que pudieran ser muy benéficas para nosotros. Ahora, es muy fácil para nosotros como emprendedores, artistas del maquillaje, poder darnos cuenta dónde se refleja o no nuestro merecimiento. Primero que nada, aceptas las condiciones laborales que crees merecer, aceptas los pagos que crees merecer, aceptas el trato que crees merecer. Me explico. Muchas veces cuando la gente en algún trabajo te tira con migajas, si tú no te crees merecedor o merecedora, aceptas a las buenas de primeras. Pero cuando nosotros desarrollamos una conciencia en este aspecto de la vida, cuando alguien te tira con lo primero que tiene y tú sabes que mereces más, ¿eso en qué nos ayuda? A poner límites. Oye, ¿sabes qué? La verdad es que mi tiempo vale, mi tiempo merece respeto, mi trabajo merece respeto. Entonces, yo no puedo trabajar por esto que tú me estás ofreciendo, pero lo que yo te ofrezco es esto otro. Aquí está mi lista de requerimientos. Esto es lo que yo necesito para poder desarrollar mi trabajo, para poder ayudarte con tu proyecto. ¿Estás de acuerdo? ¿Te interesa? Podemos hacer un trato en el que ambas partes salgamos beneficiadas y yo puedo ayudarte a potenciar tu proyecto. Intentas negociar, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a llegar, como dice el dicho, a la guerra sin fusil? Hay que desarrollar estas herramientas. Ahora, yo todo esto te lo comento como como un pequeño esbozo de lo que estos tres aspectos impactan nuestra vida y nuestro trabajo. Importante que te lo diga, yo no soy psicóloga, pero son herramientas que he experimentado, que he vivido. Ahora sí que quiero dejarles recursos, pero estos recursos no te los voy a dejar yo. Te voy a hacer dos recomendaciones para que vayas y escuches a estas personas. Mi primer recomendación es Sima Moliti con su podcast Psicología al Desnudo. Yo llegué a este podcast gracias a mi terapeuta. Me dijo, Memes, escúchatelo porque tiene muy buenas herramientas para el día a día, así que te lo recomiendo enteramente. Te dejo aquí en el banner inferior, te dejo los datos para que vayas y le conozcas. Mi segunda recomendación es este dueto llamado Sabias, un dueto entre una psicóloga y una marketer especialista en mensaje de redes sociales que se han fusionado y entre ellas dos trabajan lo que es la psicología, la ciclicidad femenina. Todo esto enfocado al emprendimiento. Ve qué importante esta fusión. Si tú te dedicas al maquillaje artístico, que seguramente sí, por eso estás aquí, te recomiendo mucho, 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 mucho que sigas el trabajo que hacen las chicas de Sabias. Pues ellas tienen el podcast ¿A qué chingados vine? Me encanta el título. Te dejo también aquí en el banner donde las puedes seguir y escuchar. Te dejo estos dos recursos que sé que serán de gran ayuda para ti, para que empieces, para que te adentres. ¿Por qué? Porque es necesario para gestar un cambio en nosotros, para potenciarnos, para expandirnos, para cimentar estos pilares, pues es necesario conocernos, saber quién soy, hacia dónde quiero ir y sobre eso ir construyendo. Ya para cerrar con este episodio, con el cuarto episodio de la primera temporada, pues bueno, fue concluir exitosamente con el proyecto de la ópera Aída. Te compartiré ahorita para finalizar, te compartiré unos clips para que veas lo monumental, lo fastuoso, lo hermoso que fue este proyecto. Y bueno, obviamente de vinieron muchos otros
incluso proyectos ya más grandes, de mayor facturación, que ahorita, después de haber pasado por he logrado desbloquear niveles para buscar cada vez cosas más grandes, proyectos que me reten más, que me lleven a crecer más. Por eso siempre comento que según el tamaño del sueño, de la meta que tengas, requerirá que crezcas a la par. Así que bueno, ya con esto cierro el episodio 4. Gracias a toda la gente que comparte, que nos comenta. De verdad, muchas gracias. Esa es la mejor manera de apoyar el trabajo que se está haciendo para todos ustedes. Y nada, ya saben, píquenle a todo aquí abajo para que les lleguen las notificaciones acerca de cuando sale un nuevo episodio. El desmaquillaje sale cada 2 lunes. No se pierdan los próximos episodios. El que viene, yo digo que les va a gustar y a picar bastante, así que no se lo vayan a perder porque me acompañarán 2 grandes amigas aquí en el desmaquillaje. Y por último, decirles que no se olviden de poner su trasero donde su corazón quiera estar. ¿Sale? Pónganse en el camino. Así que yo los veo en el próximo episodio de El Desmaquillaje.